love those words. My hope is in Jesus. Me encantan esas palabras. Mine too. My hope is in Yo Jesus. también. Well, speaking of Jesus today, where are you at in your relationship with Jesus? Hablando de Jesús hoy, ¿en dónde te encuentras en tu relación con Jesús? We just celebrated Easter, Acabamos de celebrar la Pascua, so hopefully your hearts are filled with hope. así es que espero que su corazón esté lleno de esperanza. But life happens, doesn't it? And sometimes you might be discouraged or disillusioned. Pero en los acontecimientos de la vida a veces nos desilusionamos. Where are you at in your relationship with Jesus today? ¿En dónde te encuentras en tu relación con Jesús hoy? Are you filled with joy? ¿Estás lleno de gozo? Or has the road that you've been walking led you to discouragement? ¿O el camino que has estado caminando te ha llevado por el desánimo? Can I just encourage each and every one of us that we need to have God just communicate to us today exactly what we need from Him. Puedo animarlos a que caminemos con el Señor y que nos encuentre exactamente donde estemos hoy, aquí. So let us pray. Oremos. Lord, we are your children. Somos tus hijos, Señor. You are our Father. Tú eres nuestro Padre. Help us to have ears that listen today. Ayúdanos a tener oídos que te escuchen, que escuchen de ti. Help us to have hearts that respond. Ayúdanos a tener un corazón que responda. Meet us today exactly where you need to meet us. Encuéntranos hoy, Señor, exactamente donde necesitamos encontrarnos contigo. Help us to respond. Ayúdanos a responder. Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor. I'm listening. Estoy escuchando. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Good news. Buenas nuevas. Do you believe it? ¿Lo crees? We don't know how it happened, but Jesus is alive. No sabemos cómo sucedió, pero Cristo vive. We went to the tomb to prepare his body for burial, Fuimos a la tumba para preparar su cuerpo para la sepultura, but there was no body. pero no había cuerpo ahí. We were greeted by angels who said, "Why do you seek the living among the dead?" Y ahí nos encontraron unos ángeles que nos dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? He's not here. No está aquí, He's risen. ha resucitado. Good news. Buenas nuevas, Jesus is alive. Jesús vive. But when those ladies told the other disciples what had happened, Pero cuando estas mujeres les dijeron a los otros discípulos lo que había acontecido, they couldn't believe it. no le creyeron. So Peter and John, they raced to the tomb. Así es que Pedro y Juan corrieron a la tumba. And John writes that he actually got there first, Y Juan nos documenta que él llegó primero, but he stopped at the entrance. pero se detuvo a la entrada. But Peter, you know Peter, he had to go right on in. Pero Pedro, ya saben, Pedro, él entró corriendo a la tumba. And sure enough, it was true. There was no body, Y definitivamente así era, no había cuerpo. but they didn't see Jesus. No vieron a Jesús. What was happening? ¿Qué estaba sucediendo? Jesus had died this ugly, ugly, shameful death. Jesús había muerto esta aterradora y vergonzosa muerte. And those who had seen it, those who had followed him on this Sunday were confused Y and aquellos que lo vieron, aquellos que estuvieron ahí ese domingo estaban confundidos. How about you? ¿Y ustedes? Do you believe this story? ¿Creen en esta historia? Amen. I love that. You know, none of you were there, were you? Pero ustedes no estuvieron ahí, ¿o sí? But we know that this story is true. Pero sabemos que la historia es verdadera. But a question I have is, do we live our lives like it is true? Pero mi pregunta es, ¿y si nosotros vivimos nuestras vidas como que si esto es cierto? Can I just pray this? Lord, help us to Oremos. abide in you Señor, ayúdanos a habitar en ti, so that others will see this good news lived out in our lives. para que otros puedan ver en nuestras vidas, que esta es la verdad. We need your help every day.
Necesitamos tu ayuda diariamente. Thank you that our Savior lives. Gracias, Señor, que nuestro Salvador vive. Amen. Amén. In God's perfect timing, He was unveiling a mystery. En el tiempo perfecto de Dios, Él nos estaba develando este misterio. A mystery of redemption, Un misterio de redención, a mystery of hope, un misterio de esperanza, a mystery of joy, un misterio de gozo and a mystery that would change the world forever. y un misterio que cambiaría al mundo para siempre. Because God's wrath on sin had fully been paid. Porque la ira de Dios hacia el pecado había sido pagada por completo. Because death couldn't hold Jesus in the grave. Porque la muerte no pudo retener a Jesús en la tumba. Because Jesus is alive. Porque Jesús vive. And on that Sunday, He meets two of the disciples. Y ese domingo Él se encuentra con estos dos discípulos. And they had listened to the testimony of those women. Y ellos habían escuchado el testimonio de las mujeres. And they had heard what Peter and John had to say. Y habían oído lo que Pedro y Juan habían dicho. And the news at that point was the tomb's empty, but there's no body. Y las nuevas es que hasta ese momento la tumba estaba vacía, pero no había nadie ahí. And as they're trying to take all of this in, they just needed to go for a walk. Y mientras que estaban tratando de procesar todo esto, salieron a caminar. They needed to ponder what they just heard. Necesitaban meditar en lo que habían escuchado. So they started on this journey on this road to Emmaus, a Así es village. que empezaron en el camino, su camino hacia esta aldea de Emaús. Can I ask you, how do you process life when situations are tough? Déjame preguntarte, ¿cómo es que tú procesas la vida cuando las cosas no van como tú quisieras? When things don't make sense to you? Cuando las cosas no les encuentras sentido. Well, just like these two disciples, I actually like to go on walks Yeah. through God's creation. Así como estos dos discípulos, también a mí me gusta salir a caminar por la creación de Dios. And we're going to take this up in Luke chapter 24, starting in verse 13. Vamos a la Biblia, a Lucas 24, verso 13. Now, that same day, two of them were going to a village called Emmaus. Ese mismo día, dos de estos discípulos iban a la aldea de Emaús. It was about 7 miles away from Jerusalem, or the distance between Calvary and John Wayne Airport. La distancia de 7 millas que estaba a la que estaba la aldea es más o menos de aquí al aeropuerto John Wayne. And they were talking with each other about everything that had happened. Y estaban hablando entre ellos acerca de las cosas que habían acontecido últimamente. And as they talked and discussed these things with each other, Y mientras que hablaban entre ellos acerca de estas cosas, it's just amazing. Jesus himself came up and walked esto alongside es them. increíble. Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. But they were kept from recognizing him. Pero no se les permitió que lo pudieran reconocer. This wasn't an ordinary walk. Esa no fue una caminata ordinaria. It was one of the eyewitness testimonies that Jesus really did rise from the dead. Este fue uno de los primeros testimonios oculares de que Jesús realmente se levantó de entre los muertos. This was a walk that was recorded for all time Esto quedó grabado para toda la eternidad, to encourage us, para animarnos a nosotros, to encourage us as believers, para animarnos a nosotros como creyentes, that Jesus is the same yesterday, today, and forever. que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. And he loves to step alongside others. Y que Él le encanta caminar junto con otros, Right where you are in your journey of faith. caminar junto contigo en tu jornada de fe. Oh, dear ones, Queridos, do we believe? ¿creemos? You know, one of the first paintings that I can remember as a child was actually this painting, this Road to Emmaus. Uno de los primeros cuadros, una de las primeras pinturas de las que me acuerdo como niño fue precisamente esta, El Camino de Emaús. I didn't know exactly what it was. It was hanging up on my grandparents' wall. No sabía exactamente qué era, pero estaba colgado en la pared de la sala de mis abuelos. And I noticed that there were these two guys, and they were walking with one guy in a white robe. Y me di cuenta de que había estos dos hombres que estaban caminando con un tercer hombre en una túnica blanca. But then when I got to know who that was
I still ponder today this. Pero cuando me pude enterar de exactamente qué era lo que sucedía, me puse a meditar en esto. What was it like to really be standing with physical Jesus right there? ¿Cómo hubiera sido realmente estar ahí de pie junto a Jesús, al Jesús resucitado en ese momento? The one that they had stood with multiple times and they didn't recognize him. Con el que habían estado muchas veces y no lo reconocieron. And out of all of the disciples, why these two? Y de todos los discípulos, ¿por qué estos dos? Why were these some of the first to see the resurrected Lord? ¿Por qué tenían que ser ellos los primeros que hubieran visto a nuestro Señor resucitado? I still ponder that question Y todavía me sigo preguntando. because we don't know. No sabemos. But we do know this. Lo que sí sabemos We know that the risen Savior of the world needed to meet with these two at that time, es que el Señor resucitado, el Salvador del mundo, tenía que encontrarse con estos dos, right where they were. ahí donde estaban. Verse 17, he says, El verso 17. he asked them, "What are you discussing together as you walk along?" Se les acercó y les preguntó, ¿qué están hablando entre ustedes mientras caminan? I find this amazing. Yo creo que es increíble. He already knew what they were talking about. Él ya He's sabía de qué God. estaban hablando. Él es Dios. But he invites them to share their hearts. Pero les hace la invitación a que compartan con ellos el corazón, con Él, su corazón. And they stood still Y se quedaron de pie. and looked downcast. Estaban tristes. And one of them, named Cleopas, asked him, "Are you the only one visiting Jerusalem who doesn't know the things that have happened there in these days?" Y uno de ellos, uno que se llamaba Cleofas, le preguntó y le dijo, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en estos últimos días en Jerusalén? And Jesus asked, Y Jesús le preguntó, "What things?" ¿qué cosas? A simple question. Una pregunta simple. Jesus already knows what they're thinking. Jesús ya sabía lo que estaban He platicando. knows what they've been talking about. Él ya sabía lo que estaban hablando. But he doesn't burst in and correct them. Pero no se precipita y los corrige. Their all-knowing, resurrected Lord starts by listening to them. Nuestro Señor omnisciente empieza por hacerles estas preguntas. He sees them. Los ve. He knows them. Él los conoce He loves them. y los ama He invites them y los invita to tell their story. a que les platique su historia. Brothers and sisters in Christ, Jesus models right here the very way he desires for us to disciple the next Hermanos, generation. hermanas en Cristo, Jesús aquí está modelando la manera en que nosotros tenemos que discipular a la siguiente generación. It's not just to tell them what we think that they should hear, No es nada más que nosotros les digamos lo que creemos que tienen que oír, but to invite them to tell their stories and listen to them. pero invitarlos a que nos platiquen su historia y escucharlos. And out of love, Y por amor, he joined them on their walk. Él se unió a ellos en su caminata. Before he ever shares what he as God knows, Antes de que Él les compartiera que Él es Dios y que Él sabe, what he knows will help them in their disbelief. lo que Él sabe es que les va a ayudar en su falta de creencia, en su incredulidad. May I encourage you as disciple makers? ¿Puedo animarlos como discipuladores? For those of you who are stepping alongside others already, Para aquellos de ustedes que están caminando la caminata con otros, for those of you who are parents of children, los que son padres de sus hijos, may I encourage you to learn to listen, puedo animarlos a que aprendan a escuchar, learn to ask, a que aprendan a hacer preguntas, learn to invite que aprendan a invitar before you share words of truth. antes de que compartan las palabras de verdad. The opposite may just put up a wall Lo opuesto a esto va a levantar una pared where truth isn't received. donde la verdad no se va a recibir. Well, Jesus knows this about the human heart, and Y- Jesus listens to their story. Y Jesús conoce esto, sabe esto acerca del corazón humano y por eso es que les pide que compartan con Él. And he says, well, it's about Jesus of Nazareth. They replied, he was a prophet, powerful in word. Y les dice, es acerca de Jesús de Nazaret, que era un profeta, que era poderoso en la palabra. And deed before God and all the people. Y en hechos, delante de Dios y de todo el pueblo.
The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death. Los sacerdotes y los gobernadores lo entregaron para que fuera crucificado And they crucified him. y lo crucificaron. But we had hoped that he was the one. Pero estábamos esperando que él sería. We'd hoped that he was the one who was going to redeem Israel. Estábamos esperando a que él fuera el que iba a redimir a Israel. And what is more, it's the third day since all this took place. Y además este es el tercer día de todo esto aconteció. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning. Y aparte, algunas de nuestras mujeres nos sorprendieron con eso de que fueron a la tumba en la mañana, But they didn't find his body. pero no encontraban su cuerpo. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. Vinieron y nos dijeron que habían tenido visión de ángeles que le habían dicho que Jesucristo estaba vivo. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the women had said. Que algunos de los nuestros fueron y llegaron a la tumba y para cerciorarse de que lo que las mujeres habían dicho era cierto. But they didn't see Jesus. Y no vieron a Jesús. Wow. Their Bueno, skepticism was fully revealed at this point. su escepticismo estaba completamente revelado en ese momento. Their errant belief about who Jesus was crystal clear. Sus creencias errores de quién era Jesús eran muy claras. And here are their disappointed hearts, and they're just laid before Y aquí estaban sus corazones decepcionados delante de él. the very one who could mend their hearts. Exactamente el que podría reinventar sus corazones. And then Jesus, Y Jesús, resurrected Jesus, Jesús resucitado, the good shepherd el buen pastor who guides his sheep. que lleva sus ovejas, He guides his sheep along right paths que las lleva por el camino correcto, for his name's sake. por amor de su nombre. Even though they were walking through the darkest valley they had ever experienced, En ese momento, cuando iban caminando por el valle más sombrío, he was with them. estaba con ellos. And in that moment, Y en ese momento, in the darkest hour, en el momento más tenebroso, the rod and staff of Jesus' words la vara y el cayado de las palabras de Jesús were needed to bring those two sheep fue lo que los llevó a estas dos ovejas the deep comfort and that they longed for in heart. a un aliento profundo que estaban anhelando en sus corazones. That truth that would set them free to live. Esa verdad que les iba a dar la libertad para vivir. You know, Jesus said this, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Y Jesús les dijo, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes son mis discípulos. Then you will know the truth, Entonces ustedes conocerán la verdad and the truth will set you free. y la verdad los hará libres. Well, as they continued this journey to Emmaus, Bueno, mientras que seguían este camino a Emaús, Jesus said this to them. Jesús les dijo esto. Maybe imagine that you're there. Imagínense que están ahí, How foolish you are, necios and how slow to believe all that the prophets have spoken. y lentos para creer todo lo que los profetas habían dicho. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory? Que el Mesías tenía que sufrir todas estas cosas y después entrar a su gloria. And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Y desde Moisés y todos los profetas les empezó a explicar lo que se tenía que acontecer. I don't know if you've seen this, but we have the road to Emmaus right here. Si se dan cuenta, aquí está el camino de Emaús. And I thought maybe today we could envision this a little bit, what it might have looked like. Bueno, vamos a revivirlo un poquito, a ver cómo se vería. So let's start with maybe just a couple of the passages that Jesus may have used on this 3-hour-long walk. Bueno, vamos a ver qué es lo que Jesús les pudo haber revelado en este camino de 3 horas. So we're going to start in the Garden of Eden, where it all began. Vamos a empezar en el jardín del Edén, donde todo comenzó. And do you remember this? God says after Adam and Eve have fallen, he says in Genesis chapter 3:15, the seed of the woman would crush the serpent's head.
Y se acuerdan en Génesis 3:15, cuando Dios les dijo a ellos que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza del while, enemigo, while having his heel bruised. pero que él sería herido en el calcañar. This was the first little glimpse of the suffering Messiah. Es el primer vestigio que tenemos del Mesías sufriente. The psalmist wrote about the Messiah being the rejected cornerstone. El salmista escribió acerca de él siendo la piedra angular siendo rechazada. Psalm 118, 22 and 23 says this. En el Salmo 118 dice, The stone that the builders rejected la piedra que los constructores rechazaron has become the cornerstone. ha venido a ser la cabeza del ángulo. This is the Lord's doing. Ese es del Señor It is marvelous in our eyes. y es maravilloso delante de nuestros ojos. There's so much more to learn about the suffering servant, the suffering Messiah through the Psalms. Hay tanto para aprender acerca del Mesías sufriente, del Mesías, del sirviente que sufre en el Salmo 118. But we're going to get to hear God's word both in English and Spanish from the book of Isaiah. Pero vamos a leerlo del libro de Isaías, en inglés y en español. So I'd like to ask Sharon and Veronica if you can come to the mic over here and read Isaiah 52, 13 through 15. Isaías 52, del 13 en adelante. Isaías 52:13. Miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. See, my servant will prosper. He will be highly exalted. Isaías 53:12. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. I will give him the honors of a victorious soldier because he exposed himself to death. He was counted among the rebels. He bore the sins of many and interceded for rebels. Amen. Well, I'd like to ask the next two to come up and read, and that is Fabian and Kim. Isaías 53, 3-5. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentando en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. He was despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turned our backs on him and looked the other way. He was despised and we did not care. Yet it was our weaknesses he carried. It was our sorrows that weighed him down. And we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins. But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. Amen. Bueno, me faltaron dos más. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Gracias. Amen. I can just see Jesus turning to these two disciples Puedo ver a Jesús viendo a estos dos discípulos and saying, "Oh, dear ones, y diciéndoles, ay, queridos, you see the Messiah in order to bring peace. que el Mesías para que pudiera traer la paz, Even 700 years earlier, 1,000 years early in prophecy, it was prophesied he had to suffer. que 700 años antes, 1000 años antes en las profecías se dijo que tenía que sufrir. Let's continue on in Isaiah, and I'd like Noah and Fabian if you would come Vamos a up. continuar en Isaías 53 y Noah y Fabián van a venir aquí.
Isaías 53:6 dice: Todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shears is silent, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away, yet who of his generation protested? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people he was punished. He was assigned a grave with the wicked, and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Amen. Let's go back to that road. Regresemos a este camino. There's Jesus explaining these passages to Cleopas and the other disciple. Y tenemos a Jesús explicando estos pasajes a Cleofas y al otro discípulo. And he says, do you see? Y les dice, ¿ya ven? Children of God, do we see? Hijos de Dios, ¿pueden ver? All of us have turned away Todos nos hemos descarriado. from God. So the Messiah had to satisfy God's righteousness and judgment. Así es que el Mesías tenía que satisfacer la ira de Dios y su juicio. It needed to be the perfect Lamb of God Tenía que ser el Cordero perfecto de Dios, who came to take away the sin of the world. que vino a quitar el pecado del mundo. He sacrificed his very life for you Él sacrificó su vida por ti and for the sin of the whole world. y por el pecado de todo el mundo. That's the Messiah we follow. Ese es el Mesías el que nosotros He seguimos. had to suffer to take away the sin of the world. Tenía que sufrir para quitar el pecado del mundo. But not only did he have to die, Pero no solamente tenía que morir. unlike others, death could not hold him into the ground. Pero no como otros, la muerte no lo pudo retener en la tumba. His days would be prolonged, Sus días serían aumentados. and the suffering Messiah would rise from the dead. Y el Mesías sufriente se levantaría de entre los muertos. Yet it was the will of the Lord to crush him, it says in Isaiah. Pero era la voluntad de Dios el afligirlo, dice en Isaías. He has put him to grief. Ponerlos por el sufrimiento, atravesar ese sufrimiento. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. Cuando haga un sacrificio de culpa, verás multiplicadas sus generaciones. He shall prolong his days. Sus días serán prolongados. The will of the Lord shall prosper in his hand. La voluntad del Señor prosperará en su mano. Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied. Y de la angustia de su alma lo verá y satisfará. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous. Por su conocimiento, let me go back and look at it. Por su conocimiento de la justicia, mi siervo hará a muchos justos And he shall bear their iniquities. y llevará sus culpas. Therefore I will divide him a portion with the many, Y por eso es que él compartirá con muchos and he shall divide the spoil with the strong, y va a compartir con los fuertes, because he poured out his soul to death porque virtió su alma hasta la muerte and was numbered with the transgressors, the thieves on the cross. y fue contado entre los transgresores. Yet he bore the sin of many
y llevó el pecado de muchos and makes intercession for the transgressors. y hizo intercesión por sus transgresores. Let's return back to the Psalms. And I'd like Hugo, if you can come Vamos on a up. regresar a los Salmos. And Juan, if you don't mind being the other. We're reading Psalm 16, 8 through 11. Salmos 16 del 8 al 11. I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken. Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure, because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Amen. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amen. Aleluya. The travelers, they arrived at Emmaus. Y los viajeros llegaron a Emaús. It's been a long journey. Fue un camino muy largo, But time, it just felt like it flew by. pero voló el tiempo en ese momento. As they listened to these words and they were hearing these prophecies finally explained, Y cuando estaban escuchando sus palabras y que estas profecías finalmente les fueron explicadas, it was as if they were understanding these for the very first time. es como que si lo estuvieran entendiendo por la primera vez. As they approached the village to which they were going, Cuando llegaron a la aldea a la que iban, Jesus continued on as if he was going farther. Jesús continuó caminando como si fuera más lejos. But they urged him strongly, "Stay with us, Pero le dijeron, quédate con nosotros, for it's Señor, nearly evening. porque ya es tarde, The day's almost over." ya el día casi se termina. Jesus knew that some of the best discipleship happens around a shared meal. Jesús sabía que de los mejores discipulados, los que pasan son los que son cuando se comparten en una comida. So he went in and stayed with them. Así es que se quedó con ellos. How could these two not want to hear more? ¿Cómo es que estos dos no iban a querer escuchar más? It was all making sense. Estaba tomando sentido todo. And there was something different. Y había algo diferente. Something different about this sojourner. Había algo diferente acerca de este caminar. But they just couldn't put their finger on it. Pero no sabían exactamente qué cosa era. And then it says, when he was at the table with them, Y luego que nos dice que cuando estaba a la mesa con ellos, he took bread, tomó pan, gave thanks, dio gracias and he broke it y lo partió and began to give it to them. y lo empezó a compartir con ellos. Then their eyes were opened En ese momento sus ojos fueron abiertos and they recognized him. y lo reconocieron And he disappeared y from se their sight. desapareció de entre ellos. I don't know how you'd feel. I went, what? What just Imagínense happened? nada más ese cuadro. Jesus is alive. Jesús vive, He is risen. se ha resucitado. There is absolutely no power in heaven or earth that could keep Jesus in the grave. No hay poder, absolutamente no hay poder ni en el cielo ni en la tierra que pueda mantener a Jesús en la tumba. He's not just a memory of another life passing like a vapor. No es nada más una memoria de otra vida que haya pasado como un vapor. He's not just a prophet. No es solamente un He profeta. is King of Él kings, es Rey de Reyes, Lord of Señor de lords, señores, wonderful counselor, maravilloso consejero, mighty God, príncipe de Dios, Prince of peace, príncipe de paz. and Jesus is alive. Y Jesús vive. And then they asked each other, were not our hearts burning within us while he talked to us on the road? Y se dijeron unos a otros, ¿no ardían nuestros corazones mientras que nos mostraba la palabra? And he opened up the scriptures to us. Y nos abría las escrituras. So what do? ¿Y qué fue lo que hicieron? They get up and they take that journey, that 3-hour journey back to Jerusalem. Se levantaron y regresaron a Jerusalén. It may have been shorter. I have a feeling they were running.
Imagínense cómo iban corriendo. And there they found the 11 Y encontraban a los otros and the 11 others that were assembled together, y a los que estaban con ellos. and saying, "It is true, the Lord has Y risen." dije, es cierto, el Señor ha resucitado. And he did appear to Simon. Y se le apareció a Pedro. Then the two told them what had happened Y luego los dos les explicaron todo lo que había pasado. and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. Y cómo es que lo habían reconocido hasta que partió el pan. Oh, dear brothers and sisters, Hermanos, hermanas queridos, on the testimony of these eyewitnesses por el testimonio de estos testigos oculares and the Holy Spirit who testifies to our hearts y el Espíritu Santo que testifica a nuestros corazones, that Jesus, God's one and only Son, que Jesús, el Hijo único de Dios, died for sin, murió por el pecado, was buried, fue sepultado, but is alive, pero está vivo and sits at the right hand of God the Father. y está sentado a la diestra del trono de Dios. Do we believe? ¿Y si lo creemos? Do you know in your heart today that by faith that Jesus is your risen Redeemer? ¿Tienes la certeza en tu corazón de que Jesús fue resucitado? Jesus said he is the way, the truth, and the life. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. And you can come to the Father through him. Y puedes venir al Padre por medio de Él. And you know what? ¿Y saben qué? Jesus always lives to intercede for us. Jesús siempre vive para interceder por nosotros. The last time I was up here was for the memorial service of my mother-in-law. La última vez que estuve aquí fue para el servicio memorial de mi suegra. And the time before that, when I was preaching, she sat right here. Y una vez antes que eso, ella estaba sentada aquí enfrente. And these words, I hope any of you have experienced loss, will comfort your hearts too as believers, as Christ followers. Y estas palabras, espero que para ustedes que han experimentado pérdida, les traiga confort a su corazón. Jesus said this, Jesús dijo esto: I am the resurrection and the life. yo soy la resurrección y la vida. The one who believes in me will live, El que cree en mí vivirá. even though they die. El que cree en mí, aunque esté muerto, And vivirá. whoever lives by believing in me will never die. Y el que cree en mí no morirá nunca. Do you believe this? ¿Lo creen? Amen. Where do you need our risen Redeemer to meet you today? ¿A dónde necesitas que se encuentre contigo nuestro Redentor resucitado? Can I just invite you to, you can close your eyes if you want to, just take some time. We're going to ponder and ask God, where do I need you to meet me Los voy a today? invitar a que simplemente se pongan a meditar, si quieren, tómense este momento para meditar dónde quieren que Dios se encuentre con ustedes. It could be that you need him to meet you in your doubts. It could be that you need him to meet you in your doubts. Puede ser que quieras que se encuentre contigo en medio de tus dudas. And maybe you're here and you haven't placed your faith in Jesus. O posiblemente estás aquí y aún no has puesto tu fe en Jesucristo. And is his spirit testifying right now with your spirit that Jesus is alive? Y su espíritu le está testificando a tu espíritu que Jesús está vivo. And you need to trust him by faith. Y necesitas confiar en Él por fe. Faith that he is God, he's the Redeemer, Fe que Él es Dios y es el Redentor. and by believing in him you can have eternal life Y creyendo en Él puedes tener vida eterna. and a reconciled relationship with God. Y una vida reconciliada y una relación con Jesús. If so, take the step to believe in Jesus, the risen one. Toma ese paso para creer en Jesús, el resucitado. Now, is there an area in your life where you're approaching Jesus as a skeptic?
Hay una área de tu vida en la que estás abordando a Jesús como un escéptico and you need his help. y necesitas su ayuda. Help to overcome that skepticism. Ayuda para vencer ese escepticismo. Talk with him here. Habla con él ahora. The good shepherd's ready to meet you today, El right buen where you pastor are. está listo para encontrarse contigo, para encontrarse en donde estás. Lord Jesus, Señor Jesús, thank you for obeying the Father all the way to the point of death on a cross. gracias por obedecer al Padre hasta el punto de la muerte en la cruz. Thank you that death couldn't hold you in the ground, Gracias porque la muerte no pudo detenerte en la Oye. tumba. but you rose again. You're alive. Resucitaste, sigues vivo. Thank you that you're the good shepherd and you walk alongside us. Gracias porque eres el buen pastor y caminas al lado de nosotros. Help us to be honest with our own hearts before you Ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos delante de ti. and meet us every single day of our lives. Y encuéntrate con nosotros cada día de nuestra vida. And help us to live for you and you alone. Ayúdanos para vivir para ti, únicamente para ti. Thank you for your word Gracias por tu palabra and the comfort it is to our souls. y por el consuelo que es para nuestras almas. Help us to leave here Ayúdanos para que cuando nos vayamos de aquí, abiding in you and drawing near to you, the true and living God. cuando salgamos de aquí, sigamos habitando en ti y en tu verdad y en tu poder. In Jesus' name, En nombre de Jesús. amen. Amén. Nos en pie y vamos a cantar el coro de precisamente